¿Qué tenés que saber si necesitas realizar una denuncia por violencia de género? ¿Dónde realizarla? ¿Qué es lo que te van a preguntar? ¿Con qué te vas a enfrentar al momento de hacer esa denuncia? ¿Cuáles son las decisiones que se pueden tomar? Y también, ¿cuáles son las consecuencias? De todo esto vamos a hablar en este video, así que si te interesa, quédate para ver de qué se trata. Bienvenidos, bienvenidas a mi canal de YouTube, este espacio, esta comunidad dedicada a debatir, a pensar críticamente sobre diferentes temas, entre ellos lo que tiene que ver con los temas de género, la igualdad, el feminismo y la lucha contra las violencias y la discriminación. Quiero agradecer a todas las personas que se han estado sumando a lo largo de todos estos videos, que se han suscrito al canal, que han dejado sus comentarios, sus recomendaciones, que le han dado like, que han compartido el material, porque esta es la mejor forma que tenemos para seguir ampliando los márgenes de este debate, de este intercambio y poder llegar así a más personas. Hoy vamos a conversar sobre aquella información que es sumamente importante tener en cuenta a la hora de realizar una denuncia por una situación de violencia de género. Sabemos claramente que realizar una denuncia por este tema no es una cuestión sencilla, que es un momento sumamente angustiante para aquella persona que tiene que efectivamente llegar hasta estas instancias. No tiene nada que ver con aquello que muchas veces se denuncia respecto a que se utiliza la denuncia como un procedimiento para, digamos, manipular determinadas situaciones o obtener determinados beneficios o circunstancias, ¿no? Esta cuestión tan mencionada últimamente que es la de la denuncia falsa. Sinceramente es muy difícil atravesar por una situación así, llegar a formular una denuncia para pretender plantear que la mayoría de las denuncias por violencia de género en realidad son denuncias falsas. Esto es un argumento sobre el cual vamos a profundizar, pero tiene que quedar claro desde el inicio de que no se trata de la realidad que vivimos en nuestro país, en la región y en el mundo. Como les decía entonces, es necesario poder echar luz sobre el procedimiento de la formulación de la denuncia para tratar de aportar de alguna manera mayor tranquilidad, mayor seguridad para aquellas personas que, como les decía, están atravesando una situación compleja y necesitan llegar hasta esta instancia. En primer lugar, decir que es muy importante que las denuncias las podamos formular en aquellos espacios que están especializados para recibir estas denuncias, es decir, que tengan equipos formados específicamente en materia de género para poder recibir esta denuncia que nosotros vamos a presentar. En este sentido, y particularmente en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, es sumamente recomendable poder acudir a la Oficina de Violencia Doméstica dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y también a las diferentes unidades de recepción de denuncia del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires que están, como les decía, capacitadas para recibir este tipo de casos. En otras jurisdicciones del país se puede acudir a las comisarías de la mujer o a distintas dependencias locales que trabajen sobre esta problemática. Ahora bien, una vez que llegamos a este lugar de denuncia, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? En primer lugar, seguramente nos van a atender, como yo les decía, personas especializadas, probablemente más de una persona que sean provenientes del ámbito de la psicología, del trabajo social y del derecho, es decir, un psicólogo o psicóloga, trabajador o trabajadora social, un abogado o abogada que van a ser quienes nos reciban esa denuncia. ¿Y qué es lo que nos van a preguntar en esa primera intervención? En primer lugar, nos van a preguntar sobre los hechos que nos traen hasta ese lugar, es decir, cuáles fueron los acontecimientos que motivaron a la persona a realizar esa denuncia, es decir, lo que pasó concretamente para que una persona vaya a denunciar. Puede ser un hecho específico o una situación con características también específicas que hagan necesaria esa presentación. Al profundizar sobre estos hechos, también van a ir indagando en relación con la historia de la persona que va a denunciar, pero también del vínculo si se trata de una denuncia que tiene que ver con una situación de violencia doméstica o de violencia intrafamiliar. Es decir, a estas personas les va a interesar poder conocer con mayor profundidad cuáles son las características de ese vínculo, de esa relación de violencia. Por eso van a ahondar un poco en relación con nuestra historia familiar, es decir,
la historia de nuestra familia de origen, pero también cómo fue la historia, cómo se fue sucediendo a lo largo del tiempo el vínculo con esa persona a la que venimos a denunciar. También es muy probable que nos hagan preguntas en relación con nuestra vida cotidiana, es decir, si trabajamos, dónde trabajamos, si tenemos un grupo de amigos, de amigas o una red de contención familiar que nos pueda, digamos, brindar cierto soporte para poder afrontar esta situación. Nos van a preguntar también sobre algunos puntos, algunas características que lo que le van a permitir a este equipo profesional es de alguna manera descifrar o interpretar el riesgo de la situación. Es decir, si esta situación que nosotros estamos yendo a denunciar realmente representa un riesgo de vida para nosotros o para los integrantes de nuestro grupo familiar, particularmente para nuestros niños y niñas. Una vez que este equipo profesional recoge toda esta información, elabora un informe que generalmente es enviado a un juzgado civil, ¿sí? Es decir, una jueza o un juez civil que van a tomar intervención en este caso. ¿Y qué es lo que hace digamos, ese juzgado civil en una primera instancia? En esta primera instancia lo que hace es adoptar lo que se conocen como medidas de protección. ¿Qué son estas medidas de protección? Son decisiones que tienen por objetivo garantizar la vida y la seguridad de la persona víctima de violencia y de su grupo familiar. Es decir, que tienen por función evitar que se siga reproduciendo amplificando y agravando esa situación de violencia. Estas medidas de protección pueden ser muchas y muy variadas. Las que usualmente encontramos en los expedientes judiciales tienen que ver con la prohibición de contacto y acercamiento entre la persona víctima y victimaria, la exclusión del hogar en el caso de que ello sea necesario para evitar, digamos, el contacto entre las partes, el establecimiento provisorio de un régimen de alimentos para los niños y niñas o de un régimen de comunicación de la persona agresora con los niños y niñas. Pueden también incluir el otorgamiento de un botón antipánico, que es un dispositivo que permite generar una alerta para la policía en caso de que la persona denunciada quiera tener nuevo contacto o haya reiterado esas conductas de violencia respecto de la persona víctima, e incluso también pueden incluir lo que se conoce como la famosa tobillera, es decir, la implementación de esa tobillera que permite o lo que le permite a la persona víctima también identificar si la persona agresora está acercándose a su propia posición. Estas medidas, que están previstas en la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia de género contra las mujeres, no son taxativas. Es decir, ¿qué implica esto? Que los juzgados civiles pueden imponer muchas otras medidas ajustadas a las características de cada uno de estos casos. Es decir, que no son un número limitado de medidas, sino que pueden crear, pueden inventar distintas medidas que tengan que ver más con las características particulares de este caso. Y un dato sumamente importante, sobre todo para las abogadas y abogados, es que estas medidas, en cuanto a su naturaleza jurídica, no son medidas cautelares. Es decir, que tienen una naturaleza jurídica diferente. Son medidas que tienen como objetivo, como bien mencionaba anteriormente, asegurar la protección de las personas víctimas y su grupo familiar. En consecuencia, esto implica que no necesariamente deben reunirse o exigirse el cumplimiento de los requisitos de todas las medidas cautelares, como son la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora y la caución. Algo muy importante para tener en cuenta es que estas medidas de protección no resuelven lo que en términos de derecho, en términos legales, se denomina como cuestiones de fondo, y que es muy importante que lo tengan en cuenta aquellas personas que van a realizar una denuncia. ¿Qué significa esto? Que estas medidas de protección no van a resolver sobre un divorcio, sobre el régimen de comunicación definitivo con los niños y niñas, no van a resolver de ahora y para siempre la cuestión de una cuota alimentaria, sino que todas estas cuestiones van a poder ser abordadas de manera temporal, es decir, con un plazo específico, determinado.
para poder resolver todas esas cuestiones de fondo, va a ser necesario iniciar un nuevo reclamo judicial, un nuevo procedimiento en donde se debatan, digamos, estas cuestiones. Para ambas cuestiones, es decir, para el avance del proceso en relación con la causa de violencia de género y este nuevo proceso donde se resuelven las cuestiones de fondo, es sumamente necesario que la persona cuente con un patrocinio jurídico, es decir, que tenga un abogado o abogada de confianza. Y claramente es sumamente recomendable que ese abogado o abogada esté formado, esté capacitado en materia de violencia y particularmente en materia de violencia de género, porque va a poder entender mejor el funcionamiento del sistema y a su vez contemplar las necesidades particulares de cada uno de estos casos. Es también muy importante saber que esta denuncia por violencia de género y todas estas medidas de protección que se pueden tomar en el ámbito civil no necesariamente van a afectar el trabajo o la libertad de la persona a la que se denuncia. ¿Sí? Esto es muy importante porque muchas veces las personas que sufren situaciones de violencia tienen miedo de realizar esta denuncia porque piensan que esta denuncia va a complicar, reitero, la situación laboral o la propia libertad física de la persona denunciada. Esto no es así, no va a tener necesariamente ni directamente este tipo de consecuencias. Algunas de estas cuestiones van a sí estar vinculadas con la formulación de una denuncia penal, ¿sí? Que va a tener algunas consecuencias distintas, aunque también es necesario afirmar que no necesariamente se vincula con la privación de la libertad, es decir, que la persona quede detenida tal y como lo conocemos, digamos, socialmente. Pero sobre este punto, sobre las consecuencias penales de las denuncias de violencia de género, vamos a hablar en otro video para poder profundizar de manera específica. Así que aprovecho, los y las invito a que dejen debajo en los comentarios, en el zócalo de este video, sus consultas, sus opiniones, aquellas cuestiones sobre las cuales les gustaría que profundicemos para poder seguir aportando mayor claridad en este proceso que, reitero, es sumamente doloroso para quienes tienen que afrontarlo, pero que afortunadamente contamos con distintos organismos, distintas políticas a nivel estatal que nos permiten garantizar una asistencia y una atención adecuada. Espero que les haya resultado de interés, que compartan esta información para poder llegar a muchas más personas, particularmente aquellas que necesitan de esta información, y nos vemos en la próxima.